época de grandes conflictos, Paul von Hindenburg se ha decantado por nombrar canciller a un miembro del Partido Nacional Socialista. Los nazis comienzan a hacerse con el control de la Alemania, pero aún así les queda trabajo por hacer. Estamos a finales de 1933 y Ernst Röhm, comandante en jefe de la SA, las secciones de asalto, sabe que no faltará mucho para que su viejo amigo venga a por él. Para los alemanes, el conocido golpe de Röhm; para algunos de nosotros, la noche de los cuchillos largos. Pero antes de que lleguemos a esto, nos vamos al inicio, hasta el día 30 de enero de 1933, cuando el propio presidente alemán, Paul von Hindenburg, nombra canciller de Alemania a un miembro popular del Partido Nacional Socialista. El hombre popular, aquel mismo que luego sería conocido como el Führer. Tras tomar el cargo, este no tarda en convertir al Estado alemán en una dictadura unipartidista y en organizar un nuevo poder policial, leal al movimiento y muy necesario para cumplir sus nuevas políticas. Ese mismo 30 de enero, al tiempo que Adolf Hitler tomaba las riendas de la Cancillería, se ponía en marcha un proceso de secuestro del poder, que terminaría por convertirse en uno de los ejemplos más acabados de totalitarismo de toda la historia. De modo que a solo un par de semanas comienza su campaña de convencimiento. Y así, el nuevo canciller de Alemania logra declarar un estado de emergencia, para luego seguidamente ir eliminando las libertades individuales de la población. A menos de un mes de la llegada nazi al poder, el 27 de febrero, más o menos a las 9 de la mañana, los bomberos de Berlín recibieron el aviso de que el edificio del Parlamento estaba en llamas, y cuando llegaron al lugar, ya era hora de decirle adiós al Parlamento. El nuevo estado instaurado supuso que el fuego fue iniciado por los comunistas, y así se dio inicio a la caza. Asimismo, el 30 de marzo de ese mismo año, fueron reemplazados funcionarios elegidos para los gobiernos estatales por funcionarios nazis, y el 2 de mayo finalmente procedieron tomando el control de los sindicatos. La toma del poder en Alemania respondió a un preciso diseño llevado a cabo por una estructura eficaz y muy fiel al Führer, quien en poco tiempo pasó de ser un canciller más a transformarse en el origen de todo poder como guía supremo de la nación. Con las constantes pérdidas de derecho, el nazismo se encargó de reprimir a cualquier tipo de oposición política externa al partido, aunque sin deslumbrar que la oposición interna hacía meses que se había instaurado desde dentro. La Sturmaktelung, o las secciones de asalto, mejor conocidas por sus siglas SA, se convirtieron en una molestia para ciertas cadenas de mando del nazismo, como lo era Heinrich Himmler, líder de la Schutzstaffel o escuadra de protección. La SA, de carácter anticomunista, componía una parte del brazo fuerte del ejército alemán, y muy seguidamente hacían pretensiones de que el ejército nazi debía ser anexado a sus filas. Aunque el líder de la SA, Ernst Röhm, era buen amigo de Hitler, figuras como Goebbels, Hess, Himmler y Göring no le tenían en buena estima, sobre todo porque para la mayoría de ellos este mismo suponía una amenaza en sus poderes. Las SA se habían convertido en un problema para el partido nazi. Su violencia descontrolada y su insubordinación eran una amenaza a la imagen de respetabilidad que buscaba proyectar el régimen, llegando así el caso de que inclusive el vicecanciller de Alemania, von Papen, en una ocasión amenazara al propio Führer con dimitir si no se hacía algo al respecto. Así,
se dio inicio a lo conocido como la purga y la discreta pero sangrienta Operación Colibrí. Haciendo una pausa en el tema, les invito a dejar ese grandioso pulgar que me ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido. También les recuerdo que estoy tratando de alcanzar la meta de 1000 suscriptores para fin de año, así que si te suscribes, me ayudas un montón. Volviendo nuevamente al tema, los orquestadores de la conspiración serían los miembros de las SS, la antítesis de las SA. Mientras que las SA eran accesibles para cualquier alemán, las SS eran cuerpos de élite con una estructura rígida y severa. Algunos de los requisitos para ingresar a las SS eran tener una genética aria pura, un físico superior al promedio y, por supuesto, una lealtad absoluta al Führer. Heinrich Himmler, quien era el líder de las SS, fue el primero en dar el paso para poner en marcha la operación, creando así un expediente falso, mientras delegaba tareas a Richard Heydrich, quien se encargaría de crear una lista incriminatoria con los nombres de los principales funcionarios de la SA. Por otro lado, Goebbels, bajo las órdenes dadas por el Führer, se encargaría ya de la fase final del plan, donde se dedicaría con la mano de la SS a tachar los nombres de la lista negra de Heydrich. Del 30 de junio al 2 de julio, el plan se ejecutó simultáneamente en toda Alemania y se llevó a cabo la captura de Sloan en el balneario de Bad Wiessee, en Baviera, donde el propio Hitler llevó a cabo el arresto de su antiguo camarada y amigo. Por la noche, ya en Múnich, el Führer denunciaría la peor traición orquestada hasta el momento y expondría su opinión sobre lo que haría con los disidentes, los indisciplinados y los desobedientes. 85 en total, y por la mañana el trabajo ya estaba hecho. Aunque aún quedaban disidentes fuera del partido, la Gestapo, la policía secreta nazi, ya tenía sus nuevas órdenes y una lista con nombres en espera. Con respecto a Ernst Röhm, Hitler decidió poner fin a su vida y así ordenó su ejecución. Los próximos días en Alemania se escuchó hablar sobre un relato donde Hitler había salvado a la nación de un golpe de estado, aumentando así su influencia y poder. Hasta aquí el video de hoy, así que mientras te invito a ver cómo surgió una de las potencias más grandes del mundo y también un ejemplo de cómo las revoluciones pueden terminar con las monarquías. Por aquí como siempre, el Filo Historiador. Hasta la próxima.